Hola chicos, ¿qué tal están? Espero estén muy bien el día de hoy. Vamos a ver un video sobre lo que son métodos o también mal llamados funciones. Bueno, para empezar, ¿qué es un método? En todos estos videos que hemos estado realizando, hemos tratado el famoso método main. El método main es el que va a iniciar y a ejecutar absolutamente todo el código que nosotros estemos desarrollando dentro de ese mismo método. Pero en algún momento nos encontraremos con una limitante o más que una limitante, una situación que nos va a exigir reescribir o copiar y pegar demasiado código muchas veces para llegar a una ejecución. Digamos, cuando es como una instrucción dentro de otra instrucción, dentro de otra, y que exija de pronto una redundancia en el código que nosotros estamos creando. Un ejemplo, dentro de un switch case tenemos 5 opciones y dentro de cada opción tenemos otras 5 opciones, pero se repiten en cada una de las opciones que estaban en el primer switch case. Tenemos 5 instrucciones. La idea no es repetir 5 veces ese mismo código que va dentro de cada case, sino que nosotros podamos, digamos, crear un método, una función que nos permita reutilizar todo ese código. Digamos, gastamos 20 o 30 líneas de código porque teníamos que repetir en cada case lo mismo. Pues simplemente creamos una función o creamos un método, le pasamos le pasamos la información que necesitamos, le enviamos a esa función o a ese método la información que se necesita para procesar algo y retornamos con una respuesta. Pues bien, justamente el día de hoy vamos a ver el cómo crear ese tipo de métodos o funciones, qué podemos recibir, qué necesitamos para crear los métodos y cómo los vamos a poder utilizar. Bien, en primer lugar acá tenemos pues nuestra plantilla, más de uno ya lo habrá visto. No nos vamos a centrar mucho en lo que significa el public static, esto va un poco más orientado hacia lo que son las clases de objetos. Acá hay varias opciones, no es solamente public, puede ser private, hay como 2 o 3 opciones más. Y eh, la palabra static también tiene sus variaciones, no siempre va a ser una función estática, puede ser de otro tipo. Ahora, aquí tenemos algo importante. Eh, Tenemos lo que es el tipo de dato que la función nos va a devolver, tenemos el nombre de la función, que debe ser algo significativo, ¿sí? O comprensible. Tenemos también dentro de los paréntesis lo que es el tipo de dato que recibimos, y esto también incluye arrays, no es solamente un ejemplo entero, flotante, que es lo que ya les voy a explicar, y pues hay que asignarle de todos modos un nombre a la variable. Bien, ya vamos paso por paso. Vamos con lo que son los datos que hay que devolver, el dato devuelto, los tipos de retorno. Tenemos entonces que va a retornar, o se puede decir que la función o el método que estemos creando va a retornar un dato de tipo entero, o también flotante, doble, booleano, cadena de caracteres, y también hay uno que no es un tipo de dato que nosotros usemos como en el diario vivir, pero existe y es void. Void en inglés significa vacío, lo que quiere decir que una función que empiece por el tipo de dato, entre comillas, tipo de dato void, no va a retornar absolutamente nada. Bien, también tenemos lo que son los nombres de los métodos, el nombre función o el nombre método acá. Primero, el primer carácter siempre deberá ser minúscula. El resto puede ser numérico, puede ser mayúsculas, pero el primer carácter siempre deberá ser una letra, sin acentos, sin puntuaciones y minúscula. Bien, hay algunas funciones propias del lenguaje, la mayoría comienza justamente con una
con una inicial mayúscula. La idea es no nombrarlas igual para evitar conflictos. De igual forma, si se nombra una función o un método igual a algún método o alguna función propia ya del lenguaje, va a sacar un error y pues va a impedir que se pueda ejecutar o se pueda compilar. No puede llamarse exactamente igual a un tipo de dato, es decir, no podemos colocar public static int. No lo podemos llamar tampoco así. ¿Por qué? Porque justamente estas palabras que están acá, incluyendo void, int, float, double, boolean, long, short, void, son palabras reservadas del lenguaje de programación, no se pueden usar. Bien. No puede tener signos de puntuación, caracteres especiales ni acentos, así que evitemos ser tan rigurosos con la ortografía en el sentido de escribir tildes, en el sentido de colocar puntos intermedios, porque si se dieron cuenta en anteriores videos, el hecho de que nosotros coloquemos un punto a una variable que sea un ejemplo de tipo string va a generar que se publiquen o que se muestren algunas funciones. Obviamente, como estamos creando una función o un método justamente y estamos fuera del método main, posiblemente no va a salir eso, pero tampoco es sano dejar un punto intermedio. El lenguaje de programación Java y su compilador detecta los puntos como si fuesen una función, como si estuviesen ustedes llamando una función de otro lado. Tampoco usar caracteres especiales en el sentido de colocar paréntesis. No podemos colocar paréntesis en el nombre de la función. Lo va a tomar como que estamos cortando el nombre y el resto es, digamos, en ese caso, el tipo de dato y el nombre de la variable. O colocar una arroba, una almohadilla, un asterisco, un slash. No podemos colocar esos caracteres en los nombres de las funciones. No los va a tomar como una letra, sino como un tipo de operador o cualquier cosa menos una letra. Ok, también tenemos algo que son como los requisitos de los métodos con retorno. Los métodos con retorno son justamente estos que están aquí arriba, pues no incluí todos, obviamente hay más dependiendo de la cantidad de tipo de datos que soporta el lenguaje de programación en este caso. Se va a poder crear una función con ese tipo de dato como retorno. Pero hay algo importante, si estamos pidiendo que el retorno sea de tipo entero, necesitamos incluir la palabra reservada return dentro del código, o sea, dentro de las llaves del método de la función, necesitamos incluir esa palabra y el nombre de la variable. Obviamente el tipo de dato de la variable que nosotros estemos devolviendo debe coincidir con el tipo de dato del método. Es decir, que si yo aquí tengo mis llaves, un segundo, y yo acá tengo un return, debo cumplir con el tipo de dato devuelto para que no me vaya a generar ningún problema. Si es void, esto no se deberá incluir. Si es void, no deberá retornar nada, justamente porque el tipo de dato es un tipo de dato vacío, no será tenido en cuenta. Así que pues vamos a empezar creando en primer lugar nuestro famoso método main. ¿Por qué? Porque pues siempre es necesario crear un método main. Acá existe otra forma de crear el método main. Podemos escribir main, tabulación, también nos sale el mismo código de siempre. Y ahora, si se dan cuenta, estamos respetando public static. El main no retorna absolutamente nada. Sin embargo, pues el método main es el que está ejecutando absolutamente todo. Y acá está diciendo que recibe una cadena de caracteres, un array de cadena de caracteres llamado ARGS o ARGS. Bueno, mal traducido y entendible sería argumentos. Aquí tenemos justamente el tipo de dato y el nombre de la variable. Bien. Tenemos aquí también que crear, ahora vamos a crear acá más adelante, vamos a crear un método de cada tipo. Entonces vamos a crear un public static int
número, método número, ¿sí? Tenemos que crear entre paréntesis los parámetros que va a recibir. Tenemos que colocar la llave, ¿sí? Y acá dentro tenemos que colocar return, que era la palabra reservada que les decía, pero el return debe contener una variable que ya ahorita la vamos a colocar. Vamos también a crear de momento el public static double, método doble, igual, entre paréntesis abrimos llaves y dentro debemos colocar el return. Vamos a crear otro public static boolean, boolean método bool, paréntesis, llaves, return. Vamos a crear dos más, uno como con el string, public static string, debe ser exactamente igual como se escribe el string, no es con S minúscula porque no lo va a tomar, string, sí, string lo vamos a llamar método string, justamente, abrimos llaves, abrimos paréntesis, abrimos llaves, y como bien saben debemos incluir el return acá. Y por último, pero no menos importante, el public static void, método void, abrimos llaves, así no recibe absolutamente nada, necesitamos abrir las llaves, pero acá ya no incluimos el return. ¿Por qué? Porque el void no va a retornar absolutamente nada. Bien, estos métodos por lo general reciben un valor. La idea de que ustedes invoquen una función o que invoquen un método desde el método main es que ustedes le envíen información. Acá estamos, y vamos a ser conscientes, estamos trabajando con el método int, o sea, la función o el método número va a retornar un valor de tipo entero, pero no necesariamente quiere decir que el tipo de dato que nosotros le estemos entregando sea de tipo entero. Podemos, por ejemplo, la forma más sencilla, la más básica es decir entero número. Entonces acá recibimos número y acá vamos a retornar número, ya nuestro error desaparece. Ok, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a crear acá int número igual, bueno, mi número. Lo voy a llamar diferente al como lo estoy enviando. Este es igual a 5. Bien. Y voy a crear, o más que crear, voy a crear una variable int respuesta del método, es igual a, y voy a invocar la función o el método que se llama método número, y acá tengo que colocar paréntesis y pongo un punto y coma. Acá me va a arrojar un error, o me está arrojando un error porque no estoy pasando el argumento que se necesitaría. ¿Y cuál es el argumento que necesito pasar? Voy a pasarle mi número. Y ya en este caso ya tengo una respuesta. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy invocando el método número, el método que llamamos método número, ¿sí? Y le estoy enviando una variable. Yo sé que la variable es de tipo entero y sé que la respuesta que me va a retornar también es de tipo entero. Ahora, esto es el nombre de la función, o sea, el método de invocación, ¿sí? Y si el método requiere un dato, tengo que pasarle un dato. Si esto tuviese acá número 1, digamos acá int número 1, y acá le digo int número 2, acá va a colocar, digamos, ya vamos a cambiar algo acá. Entonces acá mi número 1 es 5 y int mi
número 2 es igual a 10. Entonces acá, ¿qué está pasando? Me está diciendo que está faltando, o sea, está faltando un parámetro por colocar. Entonces, acá coloco el método, el número 1. Ahora sí, bueno, acá me está diciendo que la variable no existía, mi número no existe porque la renombramos. Pero si la colocamos acá bien, me va a decir, necesita un argumento, o sea, no se está cumpliendo la longitud de argumentos que necesita el método. Por ende, acá con una coma, espacio, mi número 2, y ya automáticamente estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo método número. Ahora, la forma en la que vamos a retornar esto tiene que ser nuevamente de tipo numérico. ¿Cómo lo podemos hacer? Digamos, en este caso voy a crear acá número 1 más número 2. Y automáticamente va a retornar va a retornar la suma de los dos números que yo le acabo de pasar, número 1 y número 2, que es mi número 1 y mi número 2. Y si lo imprimimos, la respuesta de método número es 2 puntos, y acá respuesta del método. Muy bien. Voy a comentar un momentico este código que está de aquí en adelante para evitar errores en el compilador, y vamos a justamente a imprimir esto, vamos a ejecutarlo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el valor 5, el valor 10, obviamente, pues bueno, declarando la variable de tipo entero con nombre de mi número 1 y le asignamos un valor, lo mismo con mi número 2, y con respuesta del método lo que le estamos asignando de valor es directamente lo que me va a retornar voy a decir la función método número, ¿sí? A la cual yo le estoy pasando mi número 1 y mi número 2. ¿Por qué le estoy pasando estos dos números? Porque el método número me está pidiendo un valor de tipo entero y me está pidiendo otro valor de tipo entero. Ahora, en este caso, lo que estoy haciendo es imprimir en pantalla, concatenando con un texto, lo que me retornó la función de método número. O sea, acá tenemos número 1, que es el que nosotros tenemos desde aquí, desde la recepción en los parámetros o los argumentos que recibí a la hora que el usuario, bueno, que el código invocó el método. Toma el primer argumento o el primer parámetro, que es este, toma el segundo parámetro, ¿sí? Y los está sumando. Y la respuesta de estos dos valores sumados los retorna, y es como si yo acá hubiese puesto el código que se ejecuta dentro de estas llaves. Bien, obviamente teniendo en cuenta estos dos valores. De pronto otra forma de verlo es, digamos en caso de la vida real, una máquina expendedora. Una máquina expendedora también tiene un método de función. La máquina expendedora de bebidas, un ejemplo, vamos a comprar una gaseosa, ustedes deben insertar una moneda, así que ya están insertando un parámetro, están insertando el valor de la bebida, y deben insertar en la pantalla del dispensador, deben insertar el código que necesitan, o el código del producto que ustedes que están necesitando, que quieren comprar. Internamente, la máquina expendedora va a tomar el valor del dinero que ustedes ingresaron y va a tomar digamos, el código del producto, e internamente va a hacer pues sus funciones, va a hacer sus propias funciones pues para que pueda sacar la gaseosa, y cuando sea la hora de sacar la gaseosa simplemente la retorna, y lo que le retorne pues va a ser justamente la bebida. Entonces ustedes debieron ingresar información, o sea, debieron haber ingresado parámetros para que justamente la máquina expendedora les diera la bebida. Otra forma, para que de pronto lo vean más, que no es solamente colocar un return y ahí
hay que colocar ya toda la respuesta, o sea, todo el código en una sola línea. Vamos a decir aquí que entero respuesta es igual a número 1 más número 2. Perdón. Y acá vamos a enviar respuesta. Y va a funcionar exactamente igual. Aquí está. Número 15. La respuesta del método número es 15. Bien. Eso en cuanto a lo que sería querer recibir de un método enviando información de un mismo método. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo les dijera que acá ya no vamos a recibir de tipo entero, sino que vamos a recibir de tipo string? Pues sí, también es posible recibir información de tipo string. No necesariamente los parámetros que se están recibiendo deben ser exactamente iguales al parámetro que se va a devolver. Obviamente es como que lo ideal. Si estamos recibiendo números es porque vamos a devolver números, ¿sí? Pero no en todos los casos se aplica eso. Entonces aquí vamos a decir que la respuesta del método va a ser, bueno, invocar la función método número, voy a enviar número 1 y número 2, pero aquí voy a dejar estos datos como string y voy a convertir este 5 en texto al igual que este 10. Y acá también va a ser de tipo string. Ahora, ya tengo que la función me va a retornar un tipo de dato entero. Método número es el nombre del método de la función. Y está recibiendo o debe recibir de tipo string un valor al cual internamente en este método lo vamos a llamar número 1 y un string como parámetro, como segundo parámetro, otro string que internamente lo vamos a llamar número 2. Ahora, acá tenemos nuevamente un problema de tipo de datos. Imagínense que yo aquí dijera que lo que va a devolver es número 1. Acá me saca un error. ¿Por qué? Porque esta función va a retornar tipo entero, pero yo lo que le estoy colocando directamente es un string. Y como string y entero no son lo mismo, va a generar este error. ¿Cómo podemos de pronto corregir este error? Muy sencillo. Respuesta. Muy bien. Vamos aquí a hacer, entonces, por ejemplo, acá podemos hacer sobreescritura de valores, pero como necesitamos convertirlo a un valor entero, voy a llamar acá int número 1, bueno, texto a número 1, texto a número 1 es igual a integer.parseInt y vamos acá a colocar número 1. Ya estamos guardando, ya estamos convirtiendo esta cadena de caracteres, ¿sí?, a un número y lo estamos almacenando en otra variable. Vamos a repetir lo mismo en esta línea, obviamente cambiando aquí texto a número 2 y vamos a convertir ahora el string que se llama número 2 y respuesta va a ser igual a texto a número 1 más texto a número 2. Ahí ya estamos cumpliendo absolutamente con todos los parámetros. Bien, repetimos acá. Desde el método main estamos enviando es un string que se llama mi número 1 y es igual al carácter 5 y mi número 2 de tipo string igual al carácter 10. Estamos creando una variable de tipo entero llamada respuesta del método y va a ser igual a lo que me retorne método número pasándole la cadena de caracteres o el string mi número 1 y mi número 2. Cuando invocamos este método, vuelve y juega, venimos hasta acá, la respuesta va a ser de tipo entero, por ende la variable que va a contener la respuesta de ese método también debe ser de tipo entero. Si yo acá coloco string, se va a generar un error. ¿Por qué? Porque no coincide el tipo entero con el tipo donde yo la quiero guardar, que es cadena de caracteres. Venimos acá, el nombre del método que está siendo invocado, el parámetro 1, el parámetro 2, y
pues acá hacemos una conversión, ¿sí? Esa fue la parte del ejemplo. Estamos convirtiendo un tipo de dato que no es exactamente, o sea, el argumento no tiene que ser exactamente el tipo de función, el tipo de dato de la función o el método que estamos invocando. Lo podemos manipular, lo podemos convertir, lo operamos y damos una respuesta. Ahora, si yo quisiera, en este caso, generar con un método, con un string, digamos, string respuesta sí, del método 2 es igual a, acá voy a quitar un momentico el comentario de esta línea, y se va a llamar método string, es igual a método string, y vamos a pasar los parámetros. Sé que no los hemos definido todavía en el método, pero igual los vamos a colocar mi número 1 y vamos a pasar también mi número 2, punto y coma. De igual forma vamos aquí a colocar otra impresión en pantalla que se va a llamar respuesta del método 2. Entonces, la respuesta del método, ¿qué? La respuesta del método string es método 2, bien. Venimos acá al método 2. Estábamos aquí pasando dos strings, justamente número 1 y número 2. Entonces acá vamos a colocar string número 1, y string número 2. Bien. ¿Qué vamos a pasar acá? Vamos a crear acá un string concatenado. Concatenado es igual a número 1.concat. Acá seguimos, así no estemos dentro del método main. Como estamos dentro de una función, pues se pueden invocar funciones propias de cada tipo de dato. Acá pues, justamente vamos a usar el de concat. Vamos a concatenar el número 1 con el número 2. Y nuestro retorno va a ser concatenado. Aquí ya no tenemos ningún error aquí, no tenemos ningún error acá. Vamos a comentar un momentico esta línea para que solamente salga el resultado que queremos. Entonces deberá decir, bueno, acá está ya, bueno, concat. Colocamos acá más bien y otra vez punto concat, porque se puede anidar, o sea, se puede hacer uno con otro, con otro, con otro, con otro. Número 2, listo. Entonces, la respuesta del método string es 5, que es el número 1, acá, número 1. Al número 1 le estoy concatenando esta cadena de caracteres, que es espacio y espacio, y concat número 2, le concatena el valor del número 2. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces dos funciones, estamos usando dos funciones, una de tipo string, que es método número, la otra, perdón, de tipo int o entero, que es método número, string, que es del método string. Vamos a usar también, vamos a usar el del doble porque básicamente es lo mismo que el entero, simplemente que pues le podemos añadir lo que son decimales, no es lo que necesitamos. Vamos a quitar esto acá y vamos a crear aquí la invocación de otra función y pues vamos a declarar un valor que es booleano, ¿sí? Respuesta del método, bueno acá bool, vamos a llamarlos igual, método string, método número, acá para evitar errores, control C, control V, control C, control V, y a esto le vamos a guardar lo que es la respuesta o el retorno del método bool, el cual le vamos a enviar nuevamente mi número 1, mi número 2. Listo. Acá nos está arrojando error, recuérdenlo, porque no tenemos acá parámetros todavía ingresados, así que vamos a decir que nuestros parámetros van a ser string número 1, string número 2.
¿Qué vamos a hacer acá? Pues como la idea es retornar un valor de tipo booleano, acá tenemos la respuesta, aquí básicamente vamos a decir que esta es la respuesta también, no importa que se repitan los nombres de las variables acá, esto es una función, el hecho que acá tengamos unas variables no va a afectar para nada que acá las estemos nombrando igual o acá. Entonces acá vamos a decir que boolean respuesta es igual a si número 1 equals, o sea, es igual al número 2. Y vamos a retornar esa respuesta justamente, tal como se está generando acá. Entonces, si nosotros venimos y colocamos acá también un system out print line, acá vamos a decir, cambiamoslo un poco, la suma en método número es los valores enviados al método string son, y aquí vamos a colocar son iguales los valores enviados al método bool, dos puntos, ahí dirá con lo que vamos a escribir acá, respuesta del método bool, ahí va automáticamente a indicar si es true o false, que es justamente el valor booleano. Y por último, pero no menos importante, después de todo, vamos aquí a invocar nuestro método void. Pero recuerden que el método, el método void no retorna ningún tipo de información. Tampoco es necesario que retorne información. Pues vamos a intentarlo acá a invocar método void punto y coma. Acá que nos está diciendo, no puedo encontrar el método void. ¿Por qué? Porque justamente lo tengo acá comentado y ya no tenemos acá, perdón, acá no tenemos ningún problema. Lo estamos invocando, solamente lo estamos invocando. Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Se supone que no, o sea, no es que esté prohibido, pero no está bien visto, no está como dentro de las buenas prácticas que dentro de una función se emita ya una respuesta directa en pantalla al usuario. Pero pues hoy nos saltamos las reglas solamente para hacer la prueba. Y vamos a escribir gracias por usar esta aplicación. Punto. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos el código? Venimos acá, declaramos nuestras dos variables de tipo string, número 1 y número 2. Aquí declaramos una variable de tipo entero llamada respuesta del método número y estamos invocando método número y le estamos enviando los dos números. Aquí los está convirtiendo a enteros, acá los estamos operando y finalmente emitimos o retornamos la respuesta y la respuesta es el equivalente a todo eso que está aquí puesto y es como si todas estas funciones que hubiésemos hecho acá las estuviésemos ejecutando acá. Ya acá automáticamente va la respuesta del método número. De igual forma creamos una variable de tipo string que se va a llamar respuesta del método string y vamos a invocar método string invocándole justamente, pasando por parámetros justamente las dos variables que tenemos acá. También creamos la de tipo booleano llamada respuesta del método bool, invocamos al método bool y le enviamos los dos valores. Por último, pero no menos importante, acá invocamos ya al final el método void, pero al método void como no está requiriendo ningún tipo de parámetro, pues no le pasamos acá ningún parámetro, no es obligatorio. Ya si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer esto, string nombre usuario igual Carlos, vamos a llamar Carlos, listo. Y acá podemos decirle que vamos a mandarle nombre usuario, ¿sí? Y obviamente si estamos pasando un parámetro acá, va a ser obligatorio que recibamos un parámetro acá. Entonces acá va a ser de tipo string, nombre usuario
Entonces podemos decir acá nombre usuario, coma, gracias por usar esta aplicación. Si la ejecutamos, aquí está, Carlos, estamos pasando nombre usuario por parámetro del método void, y aquí en el método void estamos imprimiendo lo que estamos recibiendo, que es nombre usuario, y pasando, terminando como la frase. Entonces, pues acá tenemos justamente 5 y 10, pues no son iguales, por eso aquí da false. Si colocamos acá 10 y 10, entonces sí tendría que darnos true, porque estamos usando la forma correcta de comparar cadenas de texto, que es con el equals. Y si se dan cuenta, aquí estamos con el método número, un método bool después, el método string y el método void, pero acá estamos invocándolos en un orden distinto. Primero es el método número, después el método string, después el método bool. Así que el orden en el que estén las funciones que están aquí, el orden en el que estén estos métodos, no es estrictamente el mismo orden en el que se van a ejecutar acá. Yo puedo ejecutar acá más adelante otra vez el método número enviándole otros valores, y pues va a ir justamente de forma recursiva a ejecutar nuevamente toda esta información. Bien, así que chicos, esta es como la parte básica de lo que serían los métodos. En el siguiente video voy a explicar lo que sería enviar información tipo array, y si se nos da la oportunidad también de tipo matrices. Así que gracias por su atención, nos vemos en un próximo video. Si tienen dudas o comentarios, déjenme en la sección de comentarios y chao chao.